En el verano de 2012, dos turistas entraron en los senderos del bosque de un parque nacional y nunca más se les volvió a ver. 10 años después, solo uno regresó, cargando con un secreto tan escalofriante que amenazaba con deshacer todo lo que el pueblo creía saber. La brisa de la mañana era fresca y ligera cuando Daniel y Marcus condujeron su viejo coche hasta la entrada del Parque Nacional. El cielo se extendía amplio y pálido, con ese azul que prometía tanto calidez como peligro, dependiendo de cuánto tiempo permanecieras bajo él. Llevaban semanas hablando de este viaje, de dejar atrás el ruido de la ciudad y pasar días entre los árboles, donde los teléfonos perdían la señal y el tiempo parecía moverse más despacio. Cuando el guardabosques en la entrada les entregó un mapa y un folleto doblado, ambos sonrieron como niños, a punto de empezar un nuevo juego. No tenían idea de que, al final de ese día, el mundo recordaría sus nombres por algo mucho más oscuro. El camino se internaba más en el parque, ascendiendo entre altas crestas y prados amplios, salpicados de flores silvestres. Marcus señaló formas en las rocas que parecían rostros, mientras Daniel reía y lo molestaba por siempre intentar encontrar patrones. Cuando se detuvieron en un mirador, el bosque se extendía infinitamente debajo, una alfombra verde oscuro que corría hacia el horizonte. Era hermoso, pero también tenía algo pesado, como si los árboles hubieran estado de guardia más tiempo del que cualquiera pudiera contar. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron. Aparcaron cerca del inicio del sendero principal, en un pequeño terreno de tierra donde ya había algunos coches a la sombra. Los carteles de madera señalaban cascadas, acantilados y lagos ocultos. Daniel desplegó el mapa, siguiendo con el dedo una delgada línea que se alejaba de los lugares más concurridos y se adentraba en la parte más tranquila del parque. Quería silencio, un camino no abarrotado de familias o grupos de campistas. Marcus estuvo de acuerdo, aunque admitió que la idea de adentrarse profundamente en la naturaleza lo ponía nervioso. Daniel sonrió y le dijo que toda aventura siempre requería un poco de miedo. La primera parte de la caminata fue fácil. La luz del sol caía a retazos entre las ramas y el aire olía levemente a pino y tierra húmeda. Bromeaban sobre quién resistiría más si se perdían, cada uno intentando sonar más seguro que el otro. Los pájaros cantaban en lo alto, y un ciervo cruzó el sendero tan rápido que Marcus casi dejó caer su mochila. Para la segunda hora ya estaban muy lejos del aparcamiento, los sonidos de la gente reemplazados por un silencio absoluto, roto solo por el crujir de sus botas. Fue Marcus quien primero notó la extraña marca en un árbol cerca de una curva del camino. El símbolo parecía un círculo con líneas irregulares atravesándolo, no del todo natural, tampoco algo oficial. Tocó la corteza áspera y frunció el ceño. Daniel se encogió de hombros, sugiriendo que solo era algún adolescente intentando asustar a los excursionistas. Aún así, mientras avanzaban, los dos se sorprendieron mirando hacia atrás ese árbol más de una vez. Por la tarde el sendero se estrechó, descendiendo hacia un bosque más denso. El mapa no mostraba mucho detalle, y en un momento Daniel se detuvo, confundido sobre qué dirección era la correcta. El poste de señal cercano había caído, roto en la base, con la flecha desaparecida. El aire parecía más pesado allí, más frío, aunque el sol aún estaba alto. Marcus preguntó si deberían regresar, pero Daniel insistió en que tenían tiempo suficiente antes del anochecer. Prometió que pronto el camino se abriría a un claro donde podrían descansar. Avanzaron, sus voces más bajas que antes, sus risas desvaneciéndose mientras las sombras se alargaban. En algún lugar entre los árboles infinitos, el bosque escuchaba. Ninguno notó cómo los pájaros habían callado, ni cómo incluso la brisa parecía haberse detenido. Todo lo que sabían era que finalmente habían llegado, y que la aventura que buscaban los esperaba, oculta justo más allá de la próxima curva. El sendero se estrechó mientras Daniel y Marcus dejaban atrás el cielo abierto y se adentraban más en el bosque. Los pinos crecían más altos allí, erguidos como pilares, sus ramas oscuras bloqueando gran parte de la luz. El aire cambió mientras caminaban, más frío y más quieto, cargado con un tenue olor a savia y tierra. El ánimo alegre que habían traído desde el aparcamiento comenzó a desvanecerse en algo más callado. Ya no hablaban tanto, sus pasos hundiéndose en la alfombra blanda de agujas que apagaba casi todos los sonidos.
Era como si el bosque estuviera tragándose sus voces, dejando solo el crujido distante de las ramas y el murmullo de animales invisibles. Marcus fue el primero en notar lo rápido que el mundo detrás de ellos parecía desaparecer. Cuando giró la vista, el sendero que habían seguido ya lucía irreconocible, engullido por la espesa línea de árboles. Se lo señaló a Daniel, medio en broma, diciendo que si no cuidaban el mapa, acabarían vagando hasta el invierno. Daniel lo desestimó, insistiendo en que las marcas del sendero los mantendrían a salvo, pero incluso mientras hablaba, miraba a su alrededor con un pequeño ceño en la frente, como si él también percibiera lo rápido que el bosque podía hacer que alguien se sintiera perdido. Cuanto más avanzaban, menos señales de otros excursionistas quedaban. No había botellas de agua tiradas, ni huellas en la tierra, ni siquiera el leve murmullo de personas adelante o detrás. A Daniel le gustaba así, disfrutando del silencio, pero Marcus se sentía intranquilo. Notaba cómo el bosque parecía inclinarse hacia adentro, los árboles cerrando el camino hasta que era como andar por un túnel. La luz caía solo en rayas estrechas que cambiaban cuando el viento movía las ramas. Sombras se deslizaban sobre el sendero con formas que parecían vivas cuando las atrapaba de reojo. Tras una hora llegaron a un pequeño claro donde el sol se abría paso. Daniel dejó caer su mochila y se sentó en una roca plana a beber agua. Marcus se quedó de pie cerca, mirando la línea de árboles que los rodeaba. Sentía que aquel claro no era un lugar seguro para descansar, sino un escenario, con los oscuros bosques observando desde todos lados. No dijo nada a Daniel, temiendo que su amigo se riera, pero no podía sacarse la idea de la cabeza. Cuando continuaron, el sendero se volvió más áspero. Troncos caídos bloqueaban el paso y el suelo descendía en hondonadas poco profundas cubiertas de musgo húmedo. En un momento, Daniel tropezó con una raíz y se sostuvo con una risa rápida, sacudiendo la tierra de sus manos. Comentó que no era de extrañar que tan pocos excursionistas vinieran por allí, y Marcus le recordó que quizá había un motivo. Ambos sonrieron ante el comentario, pero la risa fue forzada, de corta duración. Era ya entrada la tarde cuando encontraron otra marca en un árbol, parecida a la extraña figura que habían visto antes. Esta era más profunda, más reciente, las líneas cortadas con fuerza en la corteza. Marcus se inclinó cerca, frunciendo el ceño. La figura parecía otro círculo, con líneas torcidas atravesándolo, pero era más grande y más oscura, los bordes ásperos como si hubieran sido tallados con apuro. Daniel dijo rápidamente que debía de haberla hecho algún cazador o campista, alguien queriendo dejar su huella. Pero ninguno lo creyó del todo. Mientras avanzaban, el bosque se hacía aún más espeso. El aire estaba cargado con el aroma a pino y tierra húmeda. El sol bajaba, la luz luchando por atravesar los altos troncos. El silencio se profundizó hasta que incluso sus pasos parecían demasiado ruidosos, resonando entre los árboles. Para entonces, los dos habían dejado de bromear por completo. La aventura había empezado a sentirse menos como una simple caminata y más como una entrada a alguna parte oculta del mundo. Un lugar donde las reglas del tiempo y la distancia eran discretamente diferentes. El sol había bajado más en el cielo cuando Daniel y Marcus llegaron al viejo puesto de guardabosques. El edificio se alzaba al borde del claro como una reliquia olvidada, su techo hundido, sus ventanas empañadas de polvo y musgo. Un letrero torcido descansaba contra el marco de la puerta, las letras casi borradas. Marcus se detuvo, acomodando su mochila en el hombro, y comentó que parecía sacado de otro tiempo. Daniel, siempre más curioso que cauteloso, se acercó a la puerta y probó la manija. Se sacudió, pero no se abrió. El lugar parecía encerrado en silencio, intacto durante años. Dos excursionistas llegaron por el lado opuesto del sendero, mientras Daniel y Marcus permanecían cerca del puesto. Una mujer con chaqueta roja los saludó cordialmente, preguntando si habían encontrado el camino correcto hacia el lago. Daniel levantó el mapa y les señaló la dirección. Los extraños charlaron brevemente, lo suficiente para recordar sus rostros, y luego siguieron su camino. Más tarde, cuando se hicieron preguntas, aquella mujer recordaría haber visto claramente a los dos hombres.
recordaría la risa de Daniel y a Marcus, observando el viejo edificio con inquietud. Fue la última vez que alguien fuera del bosque los vio juntos. Daniel sugirió rodear la parte trasera del puesto, preguntándose si habría otra entrada. Le gustaba la idea de explorar lugares olvidados, y dijo que quizá encontrarían suministros viejos o notas dejadas por guardabosques décadas atrás. Marcus dudaba, de pie en el claro con las manos en las caderas, mirando la línea oscura de árboles que se cernía sobre ellos. No podía sacarse la sensación de que el bosque se cerraba a su alrededor. La luz era más suave ahora, proyectando sombras largas de los pinos que se deslizaban hasta sus botas. Finalmente, Marcus cedió y lo siguió. Avanzaron con cuidado entre la hierba alta y alrededor de tablas podridas caídas del costado del edificio. La pared trasera estaba casi completamente cubierta de hiedra y no había segunda puerta. Daniel tocó las enredaderas y arrancó algunas, pero no había nada más. Decepcionado volvió atrás, y ambos se quedaron un momento en silencio, mirando el puesto que parecía respirar con la quietud del bosque. Marcus sugirió otra vez que acamparan pronto o que regresaran al sendero principal antes de que oscureciera. Daniel aceptó a medias, pero sus ojos se quedaron fijos en los árboles detrás del edificio. Un estrecho sendero de animales, casi oculto entre la maleza, se extendía hacia el bosque. Lo señaló y dijo que quizá llevaba hasta la cresta. Marcus suspiró pero asintió. Ninguno quería discutir, y ambos sentían aún ese tirón de la aventura. Cuando los dos hombres entraron en las sombras de ese sendero estrecho, el bosque los tragó por completo. El claro quedó vacío, el viejo puesto regresando a su solitaria vigilancia. Horas más tarde, cuando interrogaron a los excursionistas de la chaqueta roja, solo pudieron decir que Daniel y Marcus estaban vivos y bien, adentrándose en el bosque, sonriendo como si la tarde les perteneciera. Después de eso, no hubo más avistamientos, no más voces llevadas por el viento, solo silencio, y el inicio de un misterio que perseguiría al parque durante años. La alarma se propagó rápidamente una vez que se reportó la desaparición de los dos hombres. Cuando Daniel y Marcus no regresaron a su coche esa noche, los guardabosques revisaron el inicio del sendero y encontraron su vehículo aún estacionado, polvo empezando a acumularse en el capó. A la mañana siguiente, se organizó una búsqueda. Voluntarios del pueblo cercano llegaron con linternas, perros y cantimploras, mientras helicópteros sobrevolaban el dosel en busca de cualquier señal de movimiento. El bosque parecía interminable desde arriba, ríos oscuros de árboles extendiéndose más allá de la vista, tragándose todo en sus sombras. Durante los primeros días la esperanza era fuerte. Los buscadores se dispersaron por el parque, gritando los nombres de los hombres desaparecidos mientras avanzaban por crestas, arroyos y valles. A veces los ecos rebotaban entre los árboles, sonando como si alguien respondiera, aunque nunca los llevaban hacia los excursionistas. Los perros seguían rastros a lo largo del sendero principal, solo para perderlos siempre en el mismo punto, un tramo estrecho donde las agujas de pino se acumulaban gruesas y sin alterar. Los entrenadores lo intentaron una y otra vez, pero el rastro siempre terminaba allí, como si los hombres hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Los guardabosques interrogaron a campistas y otros visitantes, y muchos no reportaron nada inusual. Solo la pareja de la chaqueta roja recordó haber visto a Daniel y Marcus cerca del puesto abandonado. Su recuerdo colocaba a los hombres vivos y bien en ese punto, sonrientes y conversando, sin señales de angustia. A partir de ahí, los detalles se detuvieron. Era como si hubieran caminado tras una cortina que se cerró detrás de ellos. La búsqueda se expandió más. Los equipos adentrándose en la naturaleza, marcaban árboles con pintura brillante para no dar vueltas en círculo, y por la noche, sus linternas brillaban como luciérnagas esparcidas por las crestas. Sin embargo, por muy cuidadosamente que cubrieran el terreno, nada aparecía salvo algunas huellas, ya borradas por la lluvia. Las huellas mostraban solo 2 pares de botas, lado a lado, hasta que el suelo se endureció y el rastro desapareció. Los días se convirtieron en semanas. Los voluntarios se cansaban, sus voces roncas, la esperanza apagándose con cada milla vacía. En el pueblo comenzaron los rumores, susurrados en tiendas y en los porches. Algunos decían que los hombres habían huido, otros que habían caído en una mina abandonada, o que animales salvajes los habían arrastrado.
Las historias se multiplicaban, pero ninguna encajaba con la evidencia, porque había muy poca evidencia con la que trabajar. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. A The Sea8, para la tercera semana la búsqueda oficial se redujo. Los helicópteros dejaron de volar, y solo un puñado de guardabosques seguía caminando por los senderos. Las familias de los hombres desaparecidos visitaban el lugar, dejando flores cerca del aparcamiento donde seguía el coche. Los padres de Daniel se quedaron en silencio junto al hermano de Marcus, todos mirando el bosque como si en cualquier momento los árboles pudieran liberar la verdad. Pero el bosque no devolvió nada. Eventualmente el caso se cerró como no resuelto. Los archivos se guardaron con otros en un cajón marcado con la palabra desaparecidos. El sendero donde los perros perdieron el rastro se convirtió en un lugar sobre el que algunos visitantes preguntaban, señalándolo en los mapas con curiosidad, mientras que los lugareños lo evitaban por completo. Con el tiempo, el recuerdo de Daniel y Marcus se desvaneció de las noticias diarias, asentándose en silencio, como agujas de pino cayendo lentamente al suelo. Sin embargo, para quienes habían buscado, el bosque nunca volvió a ser el mismo. Recordaban el eco de sus propias voces y la extraña quietud que flotaba en el aire, como si los árboles mismos supieran más de lo que jamás contarían. Era principios de otoño cuando Daniel salió nuevamente del bosque. Las hojas cerca del borde del Parque Nacional apenas comenzaban a volverse doradas y el aire traía la primera mordida de frío. Un camionero lo vio primero, tambaleándose por la carretera donde los árboles se abrían hacia un claro. El hombre se detuvo, seguro al principio de que estaba viendo a un campista perdido, pero cuando Daniel levantó débilmente la mano, su rostro pálido y delgado, el conductor comprendió que aquello era algo mucho más extraño. Daniel había estado desaparecido por 10 años. Los carteles con su fotografía hacía mucho que se habían borrado, su nombre susurrado solo en el pueblo, cuando la gente contaba la historia de los 2 excursionistas que nunca regresaron. Sin embargo, allí estaba, vivo, usando la misma chaqueta gastada y las mismas botas que había llevado el día en que desapareció. Su barba era fina, su cabello más largo, pero su rostro parecía casi inmutable, como si el tiempo hubiera pasado de una manera diferente para él que para todos los demás. El conductor le preguntó de dónde venía, pero Daniel solo sacudió la cabeza y murmuró que necesitaba agua. En el hospital más cercano, los doctores lo rodearon con preguntas. Le revisaron el pulso, el peso, y le hicieron prueba tras prueba. Estaba deshidratado y débil, pero por lo demás, saludable de una forma que no tenía sentido para alguien desaparecido por una década. Su ropa, aunque deshilachada en las costuras, no mostraba señales de desgaste de tantos años. Los guardabosques que llegaron se quedaron en un silencio atónito, mirándolo como a un fantasma que hubiera regresado. Le preguntaron por Marcus, por dónde había estado, por lo que había sucedido. Daniel solo apretó los labios, rehusándose a explicar, con la mirada fija en un pensamiento lejano. La noticia se propagó rápidamente. Los reporteros se instalaron afuera del hospital, y los locales se reunieron en pequeños grupos, susurrando. Algunos creyeron que era un milagro, otros pensaron que era una cruel farsa. Familias que habían perdido a sus propios seres queridos en el parque esperaban ansiosas, con la esperanza de que si Daniel había regresado, quizás los suyos también lo harían, pero Daniel no les dio nada, ni siquiera consuelo. Cuando le preguntaban por los desaparecidos, se ponía pálido y sacudía la cabeza. La detective Sarah Holloway fue de las primeras en verlo. Había estudiado los archivos originales años atrás, convencida de que algo sobre la desaparición de Daniel y Marcus estaba conectado con otros casos sin resolver. Cuando entró a su habitación en el hospital, lo encontró sentado junto a la ventana, mirando hacia la línea de árboles a lo lejos. Se veía frágil, pero había algo firme en su mirada. Ella se presentó y prometió que solo quería la verdad. Entonces Daniel habló al fin, pero sus palabras fueron suaves, medidas y cargadas de miedo. Dijo que Marcus no había regresado con él. No dijo por qué, ni cómo. Dijo que el bosque los había retenido y que nunca había tenido intención de dejarlos ir. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, y después cayó de nuevo en silencio, refugiándose en sí mismo, como si hablar demasiado
pudiera abrir una puerta que quería mantener cerrada. Sarah supo en ese momento que el misterio no había terminado. Apenas comenzaba otra vez, con el regreso de Daniel, y con el secreto que traía de vuelta desde Los Pinos. El regreso de Daniel atrajo más atención de la que el hospital podía manejar. Los reporteros abarrotaban la entrada, disparando flashes cada vez que una ambulancia llegaba al estacionamiento, esperando captar un vistazo del hombre que había estado perdido 10 años. Dentro, los médicos y enfermeras trabajaban en silencio, manteniéndolo lejos del ruido. Ellos también querían respuestas, pero su preocupación era más inmediata. Necesitaban entender cómo alguien podía salir del bosque después de una década y mostrar casi ninguna señal de envejecimiento. Lo mantuvieron en una habitación privada en el tercer piso. Las persianas estaban cerradas y un guardia se sentaba en el pasillo para mantener a la prensa alejada. Daniel yacía en la cama, los ojos fijos en el techo o, a veces, mirando hacia la ventana, aunque la cortina bloqueaba la vista. Se veía delgado, la piel pálida por años sin sol, pero su cabello y su rostro no mostraban el paso del tiempo. Los doctores murmuraban en el pasillo, revisando sus gráficos como si cada prueba pudiera revelar los años perdidos. Las preguntas llegaron en oleadas constantes. ¿Dónde había estado? ¿Qué había comido? ¿Cómo había sobrevivido? Cada vez que respondía, lo hacía de forma vaga o evitaba la respuesta por completo. Decía que había vivido de lo que el bosque ofrecía, pero cuando le pedían detalles, se quedaba callado. Cuando un médico insistió, señalando que su cuerpo no mostraba señales de una larga desnutrición, Daniel miró al suelo y no respondió. Su silencio resultaba más inquietante que sus palabras. Por la noche, cuando el hospital se tranquilizaba, el personal notó que dormía muy poco. Se sentaba erguido, a veces murmurando en voz baja, como si hablara con alguien invisible. Una enfermera juró haberlo escuchado susurrar el nombre de Marcus. Otro dijo que se estremecía con pequeños ruidos en el pasillo, como si esperara que algo lo hubiera seguido desde los árboles. Su inquietud se contagiaba a los demás. La gente salía de la habitación, sintiéndose más fría de lo que había entrado. La detective Sarah Holloway llegó con una carpeta de documentos, decidida a ir más allá de las pruebas médicas. Le preguntó por el día en que había desaparecido. Al principio, habló en voz baja, con los ojos desenfocados, describiendo el sendero, los pinos, y cómo el aire se volvió pesado. Mencionó a Marcus una vez, diciendo solo que habían ido juntos, pero no habían regresado juntos. Cuando ella insistió, preguntando directamente por Marcus, la expresión de Daniel se endureció. Sacudió la cabeza y dijo que no podía decírselo. No que no quisiera, sino que no podía. Los doctores intercambiaban notas, luchando con lo imposible de su condición, mientras Sarah comenzaba a intuir que el misterio era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Daniel seguía siendo un enigma, un hombre fuera de su tiempo, cargando con un secreto que parecía demasiado aterrador para compartir. Cada pregunta sobre esos años desaparecidos regresaba al silencio, a la tensión de su mandíbula y la forma en que sus ojos se desviaban hacia la línea invisible de árboles detrás de la ventana. Afuera, los reporteros gritaban por actualizaciones. El pueblo susurraba sobre milagros y maldiciones, y las familias de otros excursionistas desaparecidos se aferraban a una nueva esperanza. Dentro, las paredes del hospital parecían contener la respiración, esperando que Daniel hablara. Pero cada vez que llegaban las preguntas, sus respuestas se derrumbaban, dejando solo fragmentos. Era como si la verdad lo hubiera seguido fuera del bosque, pero permaneciera oculta, apenas fuera de su alcance, una sombra que se negaba a nombrar. La detective Sarah Holloway había seguido la historia de Daniel y Marcus durante años. Cuando era una joven oficial, había leído el archivo de personas desaparecidas, no como parte de su trabajo, sino por fascinación con casos que parecían imposibles. El archivo era delgado, una colección de fotos descoloridas, declaraciones de testigos y mapas con marcas en lápiz rojo que no llevaban a ninguna parte. Con el tiempo, había visto demasiados casos cerrados como no resueltos, demasiadas familias dejadas con nada más que silencio. Así que cuando se corrió la noticia de que Daniel había reaparecido, sin cambios después de una década, sintió el peso del viejo archivo levantarse de nuevo. Esta era su oportunidad de ver más allá del silencio. Condujo hasta el hospital en una tarde gris, de esas en que las nubes parecen colgar apenas sobre los techos.
Afuera de la entrada principal, los reporteros se agolpaban en grupos, agitando micrófonos a cualquiera con uniforme que pasara. Sarah los ignoró, mostrando su placa para entrar rápidamente. Adentro, los pasillos estaban tranquilos excepto por el zumbido de las máquinas y el sonido amortiguado de los pasos del personal. La atmósfera era tensa, no solo porque un hombre desaparecido había regresado, sino porque nadie podía explicar cómo. Los médicos murmuraban sobre el mismo tiempo, sobre cómo el cuerpo en esa habitación mostraba años que nunca parecieron pasar. Sarah se detuvo en el mostrador de enfermería, dio su nombre y pidió acceso. La enfermera la observó un momento. Luego se inclinó y dijo en voz baja que Daniel hablaba poco, y cuando lo hacía era en fragmentos, nunca respuestas completas. Sarah le agradeció y subió en el ascensor. En el tercer piso, se encontró con el guardabosques que había manejado la búsqueda 10 años atrás. Su cabello se había vuelto blanco desde entonces. Su uniforme estaba planchado, pero mostraba cansancio en los bordes. Admitió que no podía creer que Daniel estuviera de vuelta. Le repitió lo mismo que había dicho a los reporteros, que la búsqueda había sido exhaustiva, que nunca se había encontrado señal alguna de los hombres, que el bosque no había dado nada. Sus ojos mostraban tanto alivio como inquietud, como si el regreso de Daniel lo perturbara más que la desaparición. Sarah asintió, tomando notas, su mente repasando lo que ya sabía. En su experiencia, la gente no desaparecía simplemente en el bosque por una década y luego salía con las mismas botas y la misma chaqueta. Algo lo había retenido, algo que desafiaba la explicación. Cuando finalmente le permitieron entrar a la habitación de Daniel, se detuvo en el umbral. Él estaba sentado junto a la ventana, los hombros delgados bajo la bata de hospital, los ojos fijos en el horizonte más allá de la cortina. Se veía como un hombre que había sido arrojado al tiempo equivocado, inseguro de dónde pertenecía. Ella se presentó suavemente diciendo que no estaba allí para juzgar, sino para entender. Él la miró entonces, con una expresión distante pero aguda, como midiendo si podía confiar en ella. Le hizo solo una pregunta. ¿Dónde había estado todos esos años? Daniel abrió la boca, luego la cerró, sus manos apretando la manta. Después de un largo silencio, susurró: «El bosque guarda lo suyo». Sarah se inclinó hacia adelante, el pulso acelerado. Supo que había llegado al borde de algo mucho más grande y que Daniel era la frágil llave de todo ello. La detective Sarah Holloway se sentó frente a Daniel en la pequeña sala de entrevistas del hospital. Las paredes eran simples, las persianas medio cerradas, y el reloj marcaba demasiado fuerte en el silencio. Daniel estaba sentado con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, la postura rígida como si se preparara para algo. Sus ojos se desviaban hacia la puerta de vez en cuando, y sus hombros se tensaban ligeramente con el sonido de pasos en el pasillo. Sarah había visto miedo antes, pero esto era algo más pesado, un miedo que había echado raíces y se había quedado con él por años. Ella comenzó con cuidado, preguntando si recordaba el día en que él y Marcus entraron en el bosque. Daniel asintió una vez, lentamente. Dijo que habían seguido el sendero, visto el viejo puesto de guardabosques y hablado con 2 excursionistas. Su voz era pareja, pero sus palabras cortas, como si cada una le costara algo. Sarah dejó que el silencio se alargara, esperando. Tras una pausa, añadió que habían tomado un sendero lateral, uno que no estaba marcado en el mapa, porque Daniel pensó que podría cruzar hacia la cresta. Admitió ahora que había sido idea suya. Cuando ella preguntó qué había pasado después, se movió incómodo en su silla. Sus dedos se apretaron en la tela de la bata. Dijo que siguieron caminando, que el bosque se oscurecía aunque el sol aún estaba alto. Describió cómo el aire se sentía espeso y los sonidos de los pájaros habían cesado. Luego se detuvo, con la mandíbula tensa. Sarah presionó con suavidad, preguntando por Marcus. La expresión de Daniel cambió de inmediato. Sus ojos se llenaron de algo crudo. Susurró que Marcus no había regresado con él. Sarah se inclinó hacia adelante, preguntando dónde estaba Marcus. ¿Qué había pasado? Daniel sacudió la cabeza, la mirada fija en la mesa entre ellos. Dijo que Marcus había sido llevado más adentro. Las palabras salieron suaves, casi rotas. Ella preguntó qué quería decir, quién lo había tomado, pero Daniel cerró la boca con firmeza. Durante un largo momento ninguno habló.
Finalmente susurró que el bosque no dejaba ir a todos, solo a algunos. Sara anotó esas palabras con cuidado, consciente de que eran el primer atisbo claro de lo que había sucedido. Aún así, las respuestas generaban más preguntas que soluciones. Le preguntó si alguien más había estado allí, si había visto personas, luces o estructuras. Él dudó, y luego dijo que había sonidos, voces lejanas, y una luz que no pertenecía ni al sol ni a la luna. Más allá de eso, se negó a continuar. Su respiración se volvió agitada, y sus ojos se movían hacia las esquinas de la sala como si algo pudiera estar escuchando. Sara cerró su cuaderno y lo tranquilizó diciéndole que no había nadie más allí, que estaba a salvo. Daniel la miró directamente por primera vez, los ojos vacíos pero firmes. Dijo que la seguridad no era posible, no después de lo que habían visto. Antes de que pudiera preguntar más, volvió a caer en silencio, refugiándose en sí mismo. La entrevista terminó con más silencio que verdad, pero Sara supo que la investigación había cambiado. La desaparición ya no era un misterio de excursionistas perdidos, era algo más profundo. Algo que aún aterraba a un hombre que acababa de regresar después de 10 largos años. La detective Sarah Holloway siempre había confiado más en los registros que en los rumores. Así que cuando las extrañas palabras de Daniel la dejaron con más preguntas que respuestas, se dirigió a los archivos. La estación de guardabosques en las afueras del pueblo guardaba décadas de documentos apilados en archivadores metálicos que olían a polvo y a papel viejo. Escribió su nombre en el libro de visitas, una formalidad que nadie realmente cumplía, y abrió un cajón etiquetado como años 70. Las carpetas dentro se vencían con la edad. Algunas estaban rasgadas, otras manchadas por la humedad de los años. Se sentó en una mesa de madera bajo una luz zumbante y comenzó a leer. Al principio, los informes eran ordinarios. Notas sobre cercas rotas, excursionistas heridos y pequeños incendios forestales. Pero a medida que ella leía más hacia atrás, las páginas comenzaban a cambiar de tono. Un guardabosques en particular, un hombre llamado Howard Keller, había llenado sus registros con detalles inusuales. Escribió sobre luces extrañas en los árboles por la noche, voces llevadas por el viento cuando nadie más estaba cerca, y campistas que se marchaban de repente sin registrarse en la estación. Sus palabras eran breves pero transmitían inquietud. Parecía cuidadoso con cuanto admitía en los formularios oficiales, como si temiera ser desestimado. Sara siguió hojeando las páginas, su pulso acelerándose cuando encontró las notas privadas de Keller sujetas dentro de una carpeta. La letra era apresurada, casi desesperada, y las líneas eran más directas que los informes formales. Escribió que algunas desapariciones nunca fueron explicadas, que hombres y mujeres entraban en los pinos y nunca regresaban. Mencionó túneles ocultos bajo los acantilados cerca de la cresta norte, pasajes que creía que no eran naturales. Una nota terminaba con una frase que quedaba a medio pensamiento, como si hubiera sido interrumpido. Decía, «Los más profundos aún están activos», y el resto quedó en blanco. Ella se recostó en la silla, mirando las palabras. El año era 1973, décadas antes de que Daniel y Marcus pusieran un pie en el sendero. Sin embargo, Keller había descrito el mismo silencio en el bosque. La misma sensación de ser observado. Había escrito sobre perros perdiendo el rastro en el mismo lugar donde Daniel y Marcus fueron rastreados por última vez. El patrón era demasiado exacto para ignorarlo. Sara buscó los informes posteriores de Keller, pero no encontró ninguno. Los registros mostraban el nombre de otro guardabosques a partir de 1974. Cuando le preguntó a la recepcionista por él, la mujer mayor detrás del escritorio negó con la cabeza. Recordaba vagamente a Keller, dijo que había dejado el trabajo de repente, sin explicación, sin dirección de reenvío. Sara insistió, pero no había nada más que contar. Era como si él también se hubiera desvanecido entre los árboles. Copió las notas y las dobló cuidadosamente en su propio archivo. La evidencia era escasa, pero los hilos se extendían a través del tiempo. Familias habían quedado con preguntas por generaciones, y los informes oficiales las habían cubierto con palabras como no resuelto e inconcluso. Ahora, el regreso de Daniel llevaba todas esas viejas sospechas al presente.
Sara sintió el peso asentarse sobre sus hombros al cerrar la carpeta con llave. Si las advertencias de Keller eran ciertas, el bosque había estado guardando sus secretos por mucho más tiempo de lo que cualquiera había admitido, y el silencio de Daniel no era el primero, solo el más reciente. La habitación estaba en silencio salvo por el suave zumbido de las máquinas del hospital. Daniel estaba sentado erguido en su cama, la espalda apoyada rígidamente contra el cabecero, como si la propia pared fuera lo único que lo mantenía firme. La detective Sarah Holloway se sentaba frente a él, su cuaderno abierto pero su bolígrafo inmóvil. Había aprendido que forzarlo a hablar solo lo cerraba más, así que esperaba, dándole el silencio que parecía necesitar. Sus manos temblaban en su regazo, sus dedos retorciendo la tela de la manta hasta que quedaba anudada. Durante días Daniel había evitado respuestas directas, refugiándose tras frases a medias y largas pausas. Pero aquella noche, algo en él pareció quebrarse. Sus ojos se movieron hacia la ventana, donde el último rastro de luz se aferraba al horizonte. Susurró que odiaba la oscuridad, su voz quebrándose, casi infantil. Sara se inclinó hacia adelante, animándolo suavemente, diciéndole que estaba a salvo allí. Comenzó a hablar en fragmentos, palabras derramándose de manera desigual. Dijo que el bosque los había tragado, que el sendero se alargaba para siempre, aunque nunca parecían ascender más alto ni descender más bajo. Describió luces parpadeando entre los árboles, no como luciérnagas, no como linternas, sino algo más frío, más brillante, que aparecía y desaparecía demasiado rápido. Su respiración se volvió irregular mientras hablaba, su voz temblando. Dijo que al principio habían seguido las luces, pensando que pertenecían a alguien más, alguien que podría ayudarlos, pero solo los llevaban más adentro. Sara preguntó por Marcus. Al oír el nombre, el rostro de Daniel se torció con algo crudo. Sus ojos se llenaron. Su mandíbula se tensó y sus manos temblaron más fuerte. Susurró que Marcus había sido llevado, arrastrado más adentro de la oscuridad, donde él no podía seguirlo. Sara presionó con cuidado, preguntando quién o qué lo había llevado, pero las palabras de Daniel salieron en pánico. Dijo que había escuchado voces en la distancia, bajas y cantando, aunque no podía entenderlas. Dijo que sombras se movían entre los árboles, más grandes que los hombres, y que Marcus había gritado una vez antes de que el sonido se cortara. Sara colocó su mano suavemente en el borde de la cama, anclándolo con su presencia, recordándole que no estaba allí, que estaba aquí. El pecho de Daniel subía y bajaba en respiraciones cortas, y luego su voz se quebró por completo. Dijo que Marcus había gritado su nombre, pero que él había corrido en lugar de regresar. Enterró su rostro en sus manos mientras las palabras salían, diciendo que debería haber ido tras él, debería haber luchado. Pero el miedo lo había devorado por completo. Lágrimas corrían por su rostro, sus hombros sacudiéndose mientras repetía que Marcus se había perdido por su culpa. Sara no escribió entonces. Solo lo dejó hablar hasta que el peso de su culpa lo agotó. Finalmente se dejó caer contra las almohadas, exhausto, su voz reducida a un susurro. Dijo que el bosque se quedaba con lo que quería, y que había querido a Marcus. Más tarde Sara dejó la habitación con el cuaderno cerrado, sus pensamientos pesados. Daniel no le había dado pruebas, solo fragmentos, pero los fragmentos bastaban para mostrarle la verdad que él cargaba. Lo que fuera que hubiera sucedido allí, lo había roto. Y aunque su cuerpo había regresado, parte de él seguía perdido en la oscuridad, donde Marcus había desaparecido. La mañana era gris cuando la detective Sarah Holloway condujo a un pequeño equipo de regreso al bosque. Daniel les había dado indicaciones en fragmentos, señalando lugares en el mapa con una mano inestable, pero siempre volviendo a los acantilados cerca de la cresta norte. No había dicho mucho más, solo que la verdad estaba enterrada allí. Sara caminaba al frente del grupo, sus botas crujiendo sobre la alfombra de agujas de pino, su mente corriendo con las notas que había copiado de los antiguos archivos del guardabosques. El sendero se volvió más estrecho a medida que subían. El aire se volvió más frío y una fina neblina se aferraba a las ramas, amortiguando el sonido de sus pasos. Las advertencias de Daniel resonaban en su cabeza, sus palabras rotas sobre luces y voces, pero ella
mantenía su concentración firme. Llegaron a la base de la cresta al mediodía. La pared rocosa se alzaba sobre ellos, dentada y cubierta de musgo. Al principio parecía sólida e intacta, pero al dispersarse para buscar, uno de los oficiales gritó con fuerza. Sara corrió hacia allí. Detrás de un grupo de arbustos, medio enterrada por tierra y piedra, había una abertura colapsada. Parecía la boca de un viejo túnel, con los soportes de madera podridos y rotos. Se agachó, apartando hojas, y vio el suelo cubierto de trozos de tela, rasgados y descoloridos. Cerca yacía una hebilla oxidada, del tipo que podría haber pertenecido alguna vez a la correa de una mochila. La vista la congeló en el lugar. Esa no era una parte común del sendero. Despejaron más escombros, retirando ramas y piedras sueltas, hasta que una pequeña abertura quedó lo suficientemente ancha para mirar dentro. El aire que se filtraba era frío, con olor a tierra húmeda y descomposición. Un haz de luz de una linterna barrió el hueco interior. Lo que reveló silenció al grupo. Esparcidos por el suelo de tierra había huesos, algunos medio ocultos en el barro, otros descansando en la superficie, como si hubieran sido dejados a toda prisa. Algunos eran pequeños, no más que fragmentos, mientras que otros yacían casi intactos. Sara controló su respiración, inclinándose más cerca. Mezclados entre los huesos, había objetos que contaban su propia historia. Una bota con la suela arrancada, una taza de esmalte agrietada, la esquina de una camisa de franela todavía aferrada a una caja torácica. No era un cuerpo, no eran dos, sino muchos, apilados en la tierra. El bosque no simplemente los había ocultado, los había enterrado bajo la cresta, fuera de la vista, donde el tiempo mismo los había mantenido en silencio. Uno de los oficiales más jóvenes se apartó, afectado. Sara permaneció allí, su mano presionada contra la fría pared de piedra, su mente alcanzando la magnitud de lo que habían encontrado. No eran accidentes ni excursionistas perdidos. Esto era deliberado. Esto era un terreno de entierro. Marcó el sitio, llamando a los equipos forenses para que comenzaran una recuperación cuidadosa. Mientras los demás se retiraban para instalar el equipo, Sara se quedó en la abertura. El silencio dentro del hueco presionaba contra sus oídos, pesado e inquebrantable. Pensó de nuevo en las palabras de Daniel. Allí de pie, le creyó. La verdad ya no era una cuestión de si el bosque se había llevado gente, sino de cuántos había elegido conservar. El pueblo reaccionó al regreso de Daniel con una mezcla de asombro e inquietud. Al principio había susurros de milagro y supervivencia. Su nombre pasaba rápidamente de un porche a otro. Pero pronto, los susurros se diluyeron en silencio. La gente evitaba hablar demasiado alto, como si incluso el sonido de su historia pudiera traer algo de regreso del bosque. En el restaurante de la calle principal, donde los locales solían reunirse para compartir noticias, las conversaciones cambiaban cuando se mencionaba su nombre. Alguien tosía, otro cambiaba de tema, y el silencio volvía a sentarse como polvo. La detective Sarah Holloway lo notó casi de inmediato. Cuando preguntó por el guardabosques desaparecido Howard Keller o por las luces extrañas vistas años atrás, se encontró con sonrisas corteses y respuestas vagas. Los comerciantes se encogían de hombros, diciendo que no recordaban nada. Los residentes mayores apartaban la mirada, con expresiones tensas, como si hubiera roto una regla no escrita. No era que no supieran, sino que hacía tiempo habían acordado no hablar de ello. El silencio parecía practicado, transmitido como una tradición. La familia de Daniel lo experimentó también. Cuando sus padres iban al mercado, los vecinos los saludaban amablemente pero sin calidez, apartando la mirada como si temieran detenerse demasiado. Algunos incluso cruzaban la calle. No era crueldad, sino miedo disfrazado de distancia. El pueblo no quería ser recordado de lo que el bosque podía hacer. Para ellos, el regreso de Daniel no era un regalo, sino una advertencia. Era la prueba de que los bosques guardaban secretos, y nadie quería esos secretos cerca de su hogar. Sara lo intentó de nuevo, asistiendo a una pequeña reunión comunitaria en el ayuntamiento. Se quedó al fondo, escuchando mientras los residentes discutían sobre reparaciones del viejo puente y planes para la feria de otoño. Cuando llegó el turno de preguntas, levantó la voz y preguntó directamente sobre desapariciones en décadas pasadas.
La sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron brevemente antes de que alguien al frente carraspeara y dijera únicamente que a veces la gente se perdía, que no era más que eso. La reunión terminó poco después, y mientras la gente pasaba junto a ella, nadie la miró a los ojos. Esa noche caminó sola por la calle principal. Las ventanas estaban iluminadas, pero las cortinas corridas. Un lugar que debería haberse sentido cálido y familiar, parecía en cambio un pueblo conteniendo la respiración. Pensó en Daniel en su cama del hospital, susurrando que el bosque se quedaba con lo que quería, y se dio cuenta de que los habitantes también lo creían. Su silencio no era ignorancia, era protección. Hablar en voz alta significaría admitir que algo vivía en esos bosques, algo que nunca habían podido detener. Al final de la semana, Sara escribió en sus notas que el propio pueblo era una barrera. Podía investigar archivos, buscar en el bosque y preguntar a Daniel. Pero las personas que habían vivido con el misterio más tiempo habían decidido enterrarlo. Su silencio era un muro que se levantaba más alto con cada año que pasaba. Al cerrar su cuaderno, comprendió que atravesar ese muro podría ser más difícil que adentrarse en el bosque mismo. Daniel había estado inquieto todo el día, sus manos jugueteando con los bordes de la manta, su mirada fija en la esquina de la habitación del hospital, como si algo lo esperara allí. Por la tarde, cuando los pasillos se habían calmado y el sonido de los carros se desvanecía, por fin habló. Su voz era baja, tensa, cargada con el peso de alguien que había estado conteniendo demasiado durante demasiado tiempo. La detective Sarah Holloway se sentó junto a su cama, con su cuaderno cerrado sobre las piernas. Había aprendido que cuanto menos lo presionaba, más revelaba Daniel. Dijo que el bosque lo había dejado ir por una razón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inquietantes en su certeza. Sara preguntó qué quería decir, pero Daniel negó con la cabeza, sus ojos moviéndose otra vez hacia la esquina en sombras. Susurró que no había terminado, que algo en esos bosques aún los observaba. Su tono no era dramático, no buscaba asustar, sino firme con convicción, como si repitiera un hecho. Sara se inclinó hacia adelante, cuidadosa con sus preguntas. Le preguntó si el bosque quería a Marcus, si por eso no había regresado. Los ojos de Daniel se llenaron de miedo y apretó la manta con más fuerza. Dijo que Marcus había sido llevado porque había visto demasiado. El bosque, explicó entrecortadamente, no estaba vacío, y quienes desaparecían no estaban simplemente perdidos. Hizo una pausa, respirando con dificultad, y luego agregó que la gente debía dejar de buscar, que el suelo mismo era una trampa. La mente de Sara corría. Había leído los viejos archivos de Keller, las advertencias enterradas en las notas del guardabosques, pero escuchar el mismo miedo en la voz de Daniel hacía que el pasado se sintiera dolorosamente vivo. Preguntó por qué el bosque lo había dejado regresar. ¿Por qué él era diferente? Su rostro se tensó y volvió a negar. Dijo que no lo sabía, solo que había sido perdonado para poder advertir a otros que no volvieran. Entonces su voz bajó, temblorosa. Dijo que si la gente ignoraba la advertencia, más desaparecerían, y la próxima vez ninguno regresaría. La habitación se sintió más fría, aunque el radiador zumbaba constante en la esquina. Sara lo estudió, tratando de leer si sus palabras eran solo miedo o verdad entrelazada con experiencia. Daniel la miró entonces, su expresión frágil pero feroz. Dijo que el lugar de entierro que habían descubierto era solo una parte. Había más sitios, lugares más profundos, y que si seguían excavando, despertarían lo que debería haber permanecido en silencio. Por primera vez desde que lo conoció, Sara sintió un destello de inquietud que no pudo apartar. Había visto cuerpos desenterrados, objetos pertenecientes a los desaparecidos, y sin embargo, las palabras de Daniel cargaban algo más pesado que la evidencia. Cargaban creencia. No suplicaba por sí mismo, sino por todos los demás. Repitió la misma frase en voz baja, casi como un cántico. No vuelvan, no vuelvan. Esa noche, Sara salió del hospital inquieta. Había entrado esperando respuestas, pero en su lugar se llevaba una advertencia, una que resonaba más fuerte en sus pensamientos con cada paso que daba al alejarse del edificio. El pueblo había elegido el silencio, pero la voz de Daniel lo había roto, dejándola con la incómoda sensación de que la historia estaba lejos de terminar y el bosque no había concluido.
El puesto de guardabosques abandonado estaba tal como Daniel lo había descrito. Las tablas desgastadas, hundiéndose bajo el peso del musgo, las ventanas turbias y agrietadas, la entrada inclinada como si una tormenta más pudiera derrumbarlo. La detective Sarah Holloway se detuvo en el límite de los árboles, estudiando la construcción mientras el viento se movía suavemente entre las ramas. El lugar transmitía una quietud inquietante, como si hubiera estado esperando todos estos años a que alguien regresara. Detrás de ella, dos oficiales se mantenían a distancia, incómodos de acercarse más. Sarah avanzó, sus botas crujiendo sobre capas de agujas de pino. Rodeó el puesto, siguiendo las líneas de la estructura con su linterna incluso a plena luz del día. Los escalones del frente crujieron bajo su peso, y el aire en el interior era más frío que afuera, con olor a madera húmeda y tierra. El polvo lo cubría todo, pero en el suelo, cerca de la pared trasera, notó un parche de tierra removida, más oscura que el resto, como si algo hubiera sido movido o enterrado allí recientemente. Se agachó, pasó la mano sobre el lugar y sintió que la madera debajo cedía ligeramente. Presionó más fuerte y la tabla se movió bajo su palma. Llamando a los oficiales, levantaron las tablas juntos hasta que una sección se soltó con un chasquido. Debajo no había tierra, como esperaba, sino una cavidad poco profunda revestida con piedras. Al principio parecía vacía, solo oscuridad, pero cuando su luz pasó sobre ella, surgieron formas, una cantimplora metálica, abollada y oxidada, un trozo de tela rasgada que parecía la esquina de una camisa de franela, y más abajo, medio enterrado en tierra, el borde de una bota. El pecho de Sarah se apretó al comprender lo que habían descubierto. No era solo un puesto, había sido usado como un lugar para ocultar lo que el bosque había reclamado. Uno de los oficiales murmuró nerviosamente que debían dejarlo cerrado hasta que llegara el equipo forense. Sarah estuvo de acuerdo, marcando el sitio con cuidado y retrocediendo. Pero incluso mientras volvían a cubrir las tablas, no pudo ignorar la sensación de que el puesto era más que un refugio, más que un viejo edificio en ruinas. Era parte del patrón, el lugar de entierro cerca de la cresta, el guardabosques desaparecido que había dejado notas advirtiendo de túneles ocultos, y ahora esto, una estructura ligada directamente a las desapariciones. Miró una vez más alrededor de la sala. Las ventanas dejaban entrar una luz tenue, apenas suficiente para iluminar las tallas grabadas débilmente en la pared cerca de la puerta. Círculos, líneas, marcas toscas cortadas hacía mucho. Sarah se inclinó, quitando el polvo, y vio que coincidían con los símbolos extraños que había copiado de las notas privadas de Keller. Era la prueba de que él había estado allí, de que había visto las mismas advertencias. Los oficiales se movían inquietos, sus voces bajas instándola a marcharse. El silencio que presionaba contra la vieja madera se hacía más pesado cuanto más tiempo permanecían allí. Finalmente, Sarah salió, aspirando aire fresco, como quien emerge de aguas profundas. El puesto quedó atrás, silencioso una vez más, pero ahora ya no era solo un edificio abandonado en el bosque. Era una puerta hacia el misterio mismo, un lugar que contenía fragmentos de quienes nunca regresaron. Mientras regresaban hacia el sendero principal, Sarah sintió el peso de lo que había visto presionando más fuerte que antes. Las palabras de Daniel volvieron a su mente. El bosque se queda con lo que quiere. Supo entonces que el puesto no era solo una ruina, sino un marcador de cuánto tiempo el bosque había estado guardando sus secretos. La entrada a las cuevas estaba oculta en la base de la cresta norte, medio tapada por arbustos enredados y rocas caídas. La detective Sarah Holloway se detuvo frente a ella en la luz menguante, con el recuerdo de la advertencia de Daniel aún agudo en su mente. No vuelvan, había dicho una y otra vez, y sin embargo allí estaba ella, linterna en mano, la otra apoyada en la fría piedra como si se sostuviera contra lo que la esperaba dentro. Dos oficiales la seguían de cerca, sus voces bajas, su incomodidad evidente. A ninguno le gustaba el silencio que se acumulaba alrededor de la boca de la cueva. La abertura era estrecha, obligándolos a agacharse al entrar. El aire se volvió más frío de inmediato, con el olor a tierra húmeda que no había visto la luz en décadas. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, el sonido demasiado fuerte en el espacio cerrado. Sarah barrió el suelo con la luz, viendo surcos profundos marcados en la tierra
como si objetos pesados hubieran sido arrastrados hacia adentro hacía mucho tiempo. El túnel se ensanchó después de unos metros, conduciendo a una cámara hueca. Allí, el techo se arqueaba alto, goteando humedad, y el suelo estaba esparcido con fragmentos de madera y metal oxidado. A primera vista parecía escombros de una vieja mina, pero al agacharse Sara vio algo más. Una linterna rota, junto a un trozo de tela podrida. Cerca de la pared, medio enterrada en el lodo, estaba la silueta de un zapato humano. La visión arrancó un jadeo del oficial más joven, que rápidamente se persignó antes de retroceder. Sara avanzó, su luz deslizándose por las paredes. Se detuvo de golpe al notar marcas grabadas en la piedra. Círculos, líneas irregulares y símbolos que reconoció de las notas de Keller. Eran débiles pero deliberados, tallados profundamente en la roca. Los tocó con su mano enguantada, su mente corriendo. No eran naturales y no eran recientes. Alguien había estado allí, dejando advertencias o mensajes que nadie había leído a tiempo. Más adentro, el túnel se bifurcaba, un pasaje descendiendo con fuerza, el otro curvándose hacia una cavidad más oscura. Una corriente ligera venía de abajo, llevando consigo un sonido tan suave que al principio Sara pensó que era imaginación. Un murmullo bajo, como voces distantes, resonando débilmente a través de la piedra. Levantó la mano para detener a los oficiales, escuchando con atención. El sonido se desvaneció, reemplazado por el goteo del agua, pero la inquietud permaneció. Exploraron primero la cámara lateral. Allí, el suelo descendía suavemente, y las paredes se estrechaban hasta obligarlos a avanzar en fila. Al final, encontraron otra cavidad, esta con una pila de piedras colocadas deliberadamente. Sara se agachó de nuevo, su luz revelando lo que yacía entre las rocas, huesos pequeños, frágiles y pálidos, presionados junto a jirones de tela. Los oficiales apartaron la mirada, pero Sara se mantuvo concentrada. No era un colapso natural, era colocación, era entierro. Marcó la ubicación, su voz firme, aunque su pecho se sintiera apretado. La cueva era más que un hueco en la cresta, era parte de un sistema, un lugar usado para ocultar lo que el bosque había tomado. Al girar hacia la entrada, no pudo dejar de pensar en las palabras de Daniel. El bosque se queda con lo que quiere. Ahora sabía que las cuevas también los guardaban. La habitación estaba en penumbra cuando Daniel finalmente habló de Marcus, las persianas medio bajadas, la pálida luz del atardecer cayendo sobre su rostro. Durante días se había resistido, negando con la cabeza cada vez que surgía el nombre, pero aquella noche su voz rompió el silencio. Le dijo a la detective Sarah Holloway que Marcus no había desaparecido simplemente y que lo que se lo había llevado no era algo contra lo que pudiera luchar o seguir. Sus palabras salieron entrecortadas, sus manos retorciéndose en su regazo, como si decirlas en voz alta trajera el momento de vuelta con demasiada claridad. Describió cómo se habían desviado del sendero, atraídos por las luces extrañas que brillaban débilmente entre los árboles. Al principio pensaron que podría ser otro campamento o la linterna de un guardabosques, pero las luces nunca se quedaban quietas, se deslizaban más adentro, siempre fuera de alcance, llevándolos lejos del camino familiar. Marcus se había inquietado, diciéndole a Daniel que debían regresar, pero el bosque ya se había cerrado a su alrededor, su silencio pesado, el sendero desaparecido. Daniel dijo que una noche, mientras descansaban cerca de una hondonada, el aire cambió, se sentía cargado, espeso, como si todo el bosque estuviera esperando. Entonces, escucharon voces, bajas y constantes, no cerca pero tampoco lejos, resonando en un ritmo sin sentido. Marcus fue el primero en levantarse, esforzándose por escuchar. Su rostro estaba pálido pero decidido. Daniel le rogó que no se moviera, pero Marcus dijo que no podían quedarse allí para siempre, que debía haber alguien afuera. Cuando Marcus dio un paso adelante, Daniel lo siguió, pero las sombras entre los árboles se movían de forma diferente. Dijo que aparecieron figuras, no claramente vistas, pero percibidas, formas más oscuras que la noche alrededor. Las voces se hicieron más fuertes, y antes de que Daniel pudiera jalarlo de vuelta, Marcus se había ido, arrastrado hacia la oscuridad con un grito que terminó demasiado rápido.
Daniel tropezó detrás, pero el bosque se cerró a su alrededor, el sendero cambiando, el aire oprimiéndolo hasta que no pudo respirar. Dijo que había buscado, llamando el nombre de Marcus, hasta que su voz se quebró, pero el silencio lo había devorado. El suelo bajo él parecía inclinarse, los árboles torciéndose hasta que ya no supo dónde estaba. Recordaba haber caído, arrastrándose, y luego nada más. Cuando despertó, Marcus ya no estaba, y el bosque estaba en silencio como si nada hubiera sucedido. Daniel dejó de hablar entonces, su cuerpo temblando, sus ojos fijos en el suelo. Sara no escribió nada, sintiendo que la verdad que había dado ya le costaba más de lo que podía soportar. El destino de Marcus era claro, aunque no dicho. Había sido llevado, consumido por la presencia que habitaba en esos bosques, y Daniel había cargado con la culpa de sobrevivir desde entonces. La habitación permaneció callada por un largo rato, el suave zumbido de las máquinas el único sonido. Sara comprendió entonces que Marcus se había convertido en algo más que otra persona desaparecida. Su desaparición era parte de algo más antiguo, un patrón que se extendía por décadas. Y el regreso de Daniel no era un rescate sino una advertencia. La cueva se volvía más fría cuanto más descendían, el aire húmedo y espeso con el olor a piedra. La detective Sarah Holloway sostenía firme su linterna, su estrecho haz cortando la oscuridad adelante. Detrás de ella, los dos oficiales la seguían en silencio, sus propias luces temblando mientras recorrían las paredes irregulares. El pasaje se curvaba, el techo bajando, obligándolos a agacharse mientras avanzaban. Cada sonido resonaba, cada paso se magnificaba, hasta que parecía que la cueva misma escuchaba. Sara mantenía el enfoque en el suelo, donde la tierra estaba marcada por surcos largos y deliberados, como si cargas pesadas hubieran sido arrastradas por el túnel. No eran recientes, pero lo bastante claros para seguirlos. El rastro terminó en una amplia cavidad, y cuando levantó su luz, su pecho se apretó. Apiladas contra la pared de piedra había cajas de madera, podridas y rotas por la edad, pero aún intactas lo suficiente para ser reconocidas. Se acercó con cuidado, apartando capas de tierra y musgo con su guante. La madera se astilló bajo su toque, y dentro vio fragmentos de tela, una taza oxidada, y huesos pálidos contra la tierra oscura. Su respiración se detuvo. Era la prueba que había esperado pero temido, la señal innegable de que gente había sido llevada allí y ocultada. Sintió el peso de las palabras de Daniel posarse sobre ella de nuevo, su advertencia de que el bosque se quedaba con lo que quería. Uno de los oficiales murmuró nervioso, diciendo que debían marcharse de inmediato. Pero Sara se quedó. Levantó una tira de tela de la tierra, su patrón débil pero visible, el rojo y negro de una camisa de franela. El detalle coincidía con los viejos reportes de personas desaparecidas que había leído. No era imaginación, no eran rumores. El pasado estaba allí frente a ella. Al otro lado de la cámara, su luz captó algo más, símbolos tallados profundamente en la piedra, los mismos círculos y líneas irregulares que había visto antes, pero más claros allí, más nítidos, como si alguien hubiera pasado horas grabándolos en la pared. Los oficiales se movieron inquietos, susurros bajos. Sara se acercó, pasando la mano sobre los surcos. Las marcas estaban frías bajo su guante, la piedra resbaladiza por la humedad. Entonces comprendió que no eran grabados aleatorios sino advertencias. O quizás rituales, dejados por quienes habían usado la cueva. El silencio se hizo más pesado mientras permanecían allí. El goteo del agua, el único sonido. Sara tomó fotografías rápidamente, sabiendo que esa era la evidencia que necesitaba, la que ya no podía ser descartada como historias. Documentó las cajas, los huesos, los símbolos, cada imagen prueba de que las desapariciones no habían sido accidentes. Pero al bajar la cámara, un sonido tenue llegó a sus oídos. No era agua, ni pasos, sino otra cosa. Un susurro, bajo e indistinto, flotando a través de la piedra. Se quedó inmóvil, esforzándose por oír. Los oficiales la miraron con los ojos abiertos de par en par. Ambos lo habían escuchado también. Se desvaneció rápidamente, tragado por la cueva, pero el miedo que dejó atrás era real. Sara controló su respiración y dio la señal de retroceder. Llevaban consigo más que pruebas ahora.
Llevaban el conocimiento de que el silencio del bosque no estaba vacío, y que lo que había tomado a Marcus y a tantos otros no estaba solo en el pasado. La prueba yacía en la oscuridad, y estaba viva. La tormenta había llegado rápido, las nubes presionando bajas contra la cresta, mientras la detective Sarah Holloway y su equipo avanzaban de regreso por las cuevas. La evidencia que habían reunido pesaba en su mente, no solo en las fotografías y muestras guardadas en su bolso, sino en el conocimiento de que habían avanzado demasiado dentro de algo que el bosque quería ocultar. El aire en los túneles parecía apretarse a su alrededor, sus linternas parpadeando en la oscuridad húmeda, como si la propia piedra respirara. Sarah apuró a los oficiales a seguir moviéndose, sus botas golpeando el suelo irregular, pero cada sonido resonaba de forma antinatural, rebotando en fragmentos distorsionados. Entonces, débil al principio, comenzó el susurro. Era el mismo murmullo bajo que habían oído antes, corriendo por las paredes en un ritmo que casi parecía lenguaje. El oficial más joven se detuvo, su luz temblando con fuerza, insistiendo en que alguien los seguía. Los instintos de Sarah le decían que corriera, aunque su mente le gritaba que se mantuviera firme. Avanzaron, girando hacia un pasaje estrecho que ascendía. El suelo se volvió resbaladizo por el agua, y uno de los oficiales cayó, su grito resonando con fuerza. El susurro subió más fuerte en respuesta, rodeándolos, convirtiéndose en un coro de sonidos que hacía vibrar la cueva. Sarah sujetó al hombre caído, levantándolo. Su voz baja, pero firme al ordenarles moverse más rápido. A medida que subían, el aire se volvía más delgado, más frío, hasta que una luz débil apareció adelante. Al principio Sarah pensó que era la luz del día, pero brillaba de manera extraña, pálida y cambiante, no como el sol. Se obligó a no mirarla directamente, enfocándose en los bordes ásperos de la piedra. Llegaron a una cavidad más amplia donde el pasaje se dividía de nuevo, y por un momento la incertidumbre casi los paralizó. Detrás, los susurros se acercaban, casi humanos, casi llamando. Sarah decidió rápido, llevándolos hacia el camino de la izquierda donde sentía el aire moverse. El resplandor los siguió tenuemente, pero comenzó a desvanecerse mientras avanzaban más. Finalmente, con un repentino impulso, el pasaje se abrió hacia una salida. El aire frío de la noche los golpeó, agudo y real, trayendo consigo el olor limpio del pino. Tropezaron fuera hacia el bosque, el viento de la tormenta azotándoles la cara. Detrás, la boca de la cueva se abría como una herida en la cresta, los sonidos dentro muriendo al instante en que dejaron su sombra. Durante un largo momento, ninguno habló. Permanecieron en el claro, respirando con fuerza, sus linternas ahora débiles en la tormenta. Sarah miró atrás una vez, su pecho apretándose al comprender lo cerca que habían estado de unirse al silencio de los demás. El bosque se alzaba alrededor de ellos, interminable, indiferente, y aún así, ella sintió su mirada incluso en medio de la tormenta. Descendieron en silencio por la cresta, cada paso pesado, cada trueno recordándoles lo que habían escapado. Para Sarah, estaba claro que aquello no era una victoria, solo supervivencia. El bosque los había dejado ir, así como había dejado ir a Daniel años atrás, y esa verdad la inquietaba más que nada. Si elegía quién regresaba, entonces esa huida no era suya. Las noticias se difundieron más rápido de lo que Sarah Holloway había imaginado. En cuestión de días después de salir del bosque, las fotografías, los informes y la evidencia física estaban en manos de las autoridades estatales. Lo que antes eran historias susurradas o tragedias desestimadas se volvió de pronto innegable. Imágenes del lugar de entierro, las cajas en las cuevas y las marcas extrañas grabadas en la piedra llenaban periódicos y pantallas de televisión. El pueblo, que antes se había ocultado tras el silencio, ya no podía apartar la vista. Reporteros inundaron las calles, haciendo preguntas que nadie quería responder. Algunos residentes cerraron sus puertas, negándose a hablar, mientras otros admitieron en voz baja que siempre habían sabido que algo estaba mal en el bosque. Contaron historias de familiares que habían desaparecido, de noches en que luces brillaban entre los árboles, de reportes de guardabosques que habían sido archivados y olvidados. El silencio colectivo que había durado décadas
se fracturó al fin, dando paso a una ola de miedo y dolor. Para Daniel, la atención era insoportable. Había sobrevivido, pero la supervivencia lo había marcado. Evitaba las cámaras, hablando solo brevemente a través de Sara, y dejó claro que no quería ser parte del espectáculo. Dijo que la evidencia era suficiente, que el mundo necesitaba verla, pero que él no tenía fuerzas para revivirla de nuevo. La culpa que cargaba era demasiado pesada, y sin embargo su regreso se había convertido en la clave que finalmente forzó la verdad a salir a la luz. Investigadores descendieron en el bosque, mapeando las cuevas, desenterrando restos y catalogando artefactos. Cada descubrimiento solo confirmaba lo que Sara ya sabía: las desapariciones no eran accidentes aislados, sino parte de un patrón largo y deliberado que se extendía por generaciones. Las viejas notas del guardabosques fueron reexaminadas, sus advertencias reconocidas por fin por lo que eran. Las cuevas y el puesto fueron sellados, no como ruinas olvidadas, sino como evidencia en una investigación que prometía durar años. El pueblo en sí cambió. Se erigió un memorial cerca de la cresta, un simple muro de piedra con los nombres de quienes habían desaparecido. Familias que habían vivido con el silencio durante décadas, finalmente tuvieron un lugar para llorar abiertamente. Aparecieron flores junto al muro, fotografías en las esquinas, velas encendidas al anochecer. Para algunos, la verdad trajo consuelo, pero para otros, reabrió heridas que nunca habían sanado. El legado del bosque ya no era misterio, sino tragedia, y el pueblo lo cargaría para siempre. Para Sara, el caso se convirtió en más que una investigación. Fue un recordatorio de que la verdad debía lucharse, incluso cuando otros daban la espalda. Sabía que el bosque aún guardaba secretos, y que no todas las preguntas tendrían respuesta, pero exponer lo que había estado oculto era suficiente. El silencio había sido roto. Cuando regresó a la cresta meses después, el aire estaba tranquilo y los árboles se mecían con el viento. Las cuevas estaban selladas, protegidas por nuevas cercas, pero se quedó allí largo rato, recordando la advertencia de Daniel y el destino de Marcus. Sabía que el bosque siempre guardaría parte de su oscuridad, pero ahora el mundo lo sabía también. Y ese conocimiento, doloroso como era, se convirtió en el legado dejado atrás.